Las películas de aventuras espaciales se suponía que eran las grandes atracciones emocionantes del cine. Cohetes, alienígenas, planetas pintados en colores deslumbrantes. ¿Qué podría salir mal? Sin embargo, algunas de las historias espaciales más audaces, extrañas y creativas jamás filmadas fracasaron en taquilla. ¿Por qué? ¿Eran demasiado inteligentes, demasiado extrañas o simplemente desafortunadas? Vamos a sumergirnos en la galaxia olvidada de 16 aventuras espaciales subestimadas que probablemente te perdiste y ver por qué el público nunca apareció. Forbidden Planet, 1956, debería haber sido el Star Wars de los años 50. Gran estudio, gran presupuesto, efectos especiales innovadores. Sin embargo, Planeta Prohibido no provocó la explosión en taquilla que MGM esperaba. En cambio, flotó silenciosamente por los cines, ganando respeto, pero no ingresos. Extraño, ¿verdad? Porque esta fue la película que cambió las reglas de la ciencia ficción para siempre. Estrenada en 1956, Forbidden Planet no era solo otra película de monstruos espaciales. Su historia, inspirada en La Tempestad de Shakespeare, ofreció al público una dosis cerebral de psicología y luchas de poder, vestida con pistolas de rayos y naves espaciales. El Dr. Morbius, su misteriosa hija y una creación mortal nacida de su subconsciente formaron una historia mucho más profunda que las invasiones alienígenas de ojos saltones que la gente esperaba en ese momento. Quizás demasiado profundo. El verdadero cambio de juego, Robbie el Robot, construido a un costo asombroso de $125,000. Este imponente icono mecánico se volvió más famoso que la propia película. Más tarde apareció en innumerables películas y programas de televisión, convirtiéndose en un símbolo de la ciencia ficción décadas antes de C-3PO. Añade una banda sonora completamente electrónica creada por Louis y Vive Baron, y tenías algo diferente a cualquier otra cosa en los cines. Entonces, ¿por qué no conectó con el público de los años 1950? La respuesta podría ser simple. Estaba demasiado adelantada a su tiempo. La gente quería monstruos de palomitas, no pesadillas freudianas en el espacio exterior. Los críticos lo elogiaron. Futuros cineastas lo estudiaron, pero los compradores de entrada se encogieron de hombros. Irónicamente, la película que no logró recaudar se convirtió en el modelo para Star Trek, Star Wars y casi todas las aventuras espaciales serias que siguieron. A veces, ser el primero significa ser olvidado. Forbidden Planet no fue un éxito en 1956, pero en retrospectiva era el futuro. Rocket Ship XM, 1950. Imagina apresurar una película a los cines solo para vencer a la competencia, solo para ser olvidada casi instantáneamente. Esa es la historia de Rocket Ship XM. En 1950, el director Kurt Neumann se enfrentaba a Destination Moon de George Pal con un alto presupuesto. Pal tenía cohetes elegantes, consultores de la NASA y dinero para gastar. Neumann, él tenía un presupuesto pequeño, mucho metraje de archivo y puro valor. Su apuesta dio resultado, al menos por un momento. Rocket Ship XM se estrenó primero, convirtiéndose en la primera película estadounidense en mostrar astronautas aterrizando en otro planeta. Y no cualquier planeta, Marte. Ese es un gran hito en la historia del cine. Pero en lugar de celebrar el futuro, la película ofreció algo más oscuro. Los astronautas descubren una civilización marciana arruinada, destruida por una guerra nuclear. En 1950, con la paranoia de la Guerra Fría en su punto máximo, ese mensaje impactó fuertemente. Los críticos no sabían qué hacer con él. Algunos elogiaron la seriedad. Otros se burlaron de los efectos de bajo presupuesto. El ritmo era torpe, los escenarios reciclados y el realismo a veces risible. Sin embargo, bajo la superficie tosca, había visión. Neumann no solo estaba haciendo una historia de aventuras, estaba creando un cuento de advertencia sobre el camino de la humanidad. Pero el tiempo es cruel. Unos meses después, Destination Moon llegó a los cines con visuales brillantes y una campaña de marketing mucho más grande. El público acudió en masa al espectáculo pulido y se olvidó del pequeño cohete de Neumann. Rocket Ship XM se convirtió en una nota al pie, eclipsada por películas con juguetes más relucientes. Aún así, sus huellas están por todas partes en la ciencia ficción posterior. El tono áspero, la mezcla de exploración espacial con comentario social, todo ello presagiaba el realismo y las advertencias de películas posteriores como 2001 o The Martian. Para una producción apresurada, dejó una marca mucho más grande de lo que su presupuesto sugería. The Angry Red Planet, 1959. Ahora, este realmente hace honor a su nombre.
La película The Angry Red Planet llegó a los cines en 1959, y el público que esperaba una aventura espacial estándar se encontró con una pesadilla alucinante. Marte fue retratado a través de un nuevo proceso extraño llamado Cinemagic, un filtro teñido de rojo que hacía que todo el planeta pareciera bañado en sangre. Los críticos lo llamaron un truco. Los niños lo llamaron inolvidable. La película sigue a un grupo de astronautas explorando Marte, solo para enfrentarse a paisajes extraños y criaturas aún más extrañas. El punto culminante o combustible para pesadillas, dependiendo de a quién le preguntes, fue el infame murciélago rata araña cangrejo. Sí, así se llama, y sí, se veía tan raro como suena. Una creación improvisada de marionetas y efectos prácticos se convirtió en uno de los monstruos más extraños en la historia de la ciencia ficción. El director Yves Melchior no tenía un gran presupuesto, pero lo que tenía era imaginación. Al inclinarse hacia el surrealismo, creó un mundo alienígena que se sentía genuinamente inquietante. La película desdibujó las líneas entre la ciencia ficción y el horror años antes de que eso se pusiera de moda, pero no todos apreciaron el experimento. Los críticos lo descartaron como basura, los números de taquilla fueron modestos, y el proceso Cinemagic nunca se usó de nuevo. Y sin embargo, aquí está la sorpresa, la película perduró. Durante décadas, los niños que lo vieron en la televisión nocturna juraron que atormentaba sus sueños. Sus extrañas imágenes se filtraron en el subconsciente de futuros cineastas. Incluso hoy, cuando ves ese paisaje marciano teñido de rojo, puedes sentir el ADN de las mezclas de géneros posteriores que abrazan lo espeluznante, lo surrealista y lo extraño. Puede que haya sido demasiado extraño para 1959, pero The Angry Red Planet se atrevió a imaginar Marte no como una nueva frontera brillante, sino como un sueño febril. Eso es lo que lo hace tan inolvidable, incluso si la taquilla nunca estuvo de acuerdo. Los primeros hombres en la Luna, 1964. Para 1964, el público estaba ocupado viendo a James Bond salvar el mundo con estilo. Eso dejó poco espacio para una aventura espacial excéntrica de la era victoriana como Los primeros hombres en la Luna. Dirigida por Nathan Juran e impulsada por los legendarios efectos de stop motion de Ray Harryhausen, la película adaptó la novela clásica de H. G. Wells, pero los compradores de entradas apenas se dieron cuenta. Esto no era ciencia ficción moderna y elegante. Era una obra de época con chalecos, sombreros de copa y un viaje lunar impulsado por la ingeniosidad a la antigua. Lionel Jeffries interpretó al profesor Cabor, el excéntrico inventor que construye una esfera que desafía la gravedad y lo lleva a él y a sus compañeros a la Luna. Allí descubren a los selenitas, una raza insectoide que Harryhausen dio vida con una animación meticulosa. Los críticos elogiaron el arte, llamando a la ciudad lunar subterránea una maravilla de la imaginación, pero mientras la destreza deslumbraba, el público se rascaba la cabeza. Se suponía que esto era una aventura, comedia, una lección de historia con monstruos incluidos. En un momento en que la verdadera carrera espacial dominaba los titulares, esta fantasía victoriana caprichosa parecía fuera de lugar. James Bond se sentía moderno. Esto se sentía como una pieza de museo. Aún así, con el tiempo, se ve de otra manera. La película ofrecía algo raro, una visión de cómo los victorianos podrían haber soñado con el espacio mucho antes de que existieran los cohetes. Combinó la imaginación de Wells con el arte de Harryhausen, y esa es una combinación que vale la pena celebrar. No vendió entradas, pero se ganó el respeto de los entusiastas del género y los historiadores. Hoy se siente como una joya olvidada. Mientras todos hablan de Bond y Dr. Strangelove en 1964, First Man in the Moon espera silenciosamente ser redescubierta. Si quieres ver a las criaturas de Harryhausen arrastrarse por un paisaje lunar con meticuloso detalle, aquí es donde debes ir. ¿Subestimada? Absolutamente. ¿Malinterpretada? Aún más. Queen of Outer Space, 1958. Cuando Queen of Outer Space aterrizó en 1958, la mayoría de los críticos la descartaron más rápido de lo que puedes decir película de serie B. Zsa Gabor, glamorosa y llena de encanto, protagonizó lo que parecía una aventura de bajo presupuesto sobre astronautas que se estrellan en Venus. En la superficie era camp, escenarios cursis, vestuarios cuestionables, diálogos que sonaban como si hubieran sido escritos de la noche a la mañana. Nadie lo tomó en serio, pero mira más de cerca y verás por qué vale la pena recordarlo. La trama se centra en una sociedad venusiana dirigida completamente por mujeres, con hombres.
Se consideraba una molestia que debía ser desterrada. En ese momento, esto invirtió las dinámicas de poder habituales de las historias de ciencia ficción. En lugar de damiselas esperando ser rescatadas, estas mujeres estaban a cargo, tomando decisiones sobre la guerra, la paz y el destino de la desafortunada tripulación de la Tierra. Para 1958, eso fue silenciosamente radical. Sasa interpretó a Thalea, una científica que ayuda a los astronautas. Su actuación, con su acento característico y su interpretación exagerada, transformó el material en algo extrañamente magnético. Lo que podría haber sido aburrido se convirtió en un deleite camp. Por supuesto, la película fracasó. El presupuesto era diminuto, la producción apresurada y los críticos pusieron los ojos en blanco. Pero con el tiempo, los historiadores de cine comenzaron a verlo de manera diferente. Debajo del brillo y la absurdidad había un filo satírico, un comentario sobre los roles de género, el poder y los temores de la Guerra Fría introducido en una supuesta aventura tonta. Por eso, Queen of Outer Space tiene estatus de culto hoy en día. Es tonta, sí, pero también es más inteligente de lo que parecía. El camp y el mensaje son inseparables, lo que la convierte en una de esas raras películas de serie B que envejecen mejor que las pulidas producciones de estudio que todos los demás estaban viendo. 20 millones de millas a la Tierra, 1957. Los monstruos en los años 1950 se suponía que debían ser aterradores, destructivos y fáciles de odiar, pero Ray Harryhausen cambió ese guión en 20 millones de millas a la Tierra. Estrenada en 1957, presentó al público a Ymir, una criatura de Venus traída accidentalmente a la Tierra por una sonda espacial que regresaba. En lugar de ser pura maldad, Ymir era curioso, asustado y, nos atrevemos a decir, simpático. El diseño de la criatura era la clásica magia de stop motion de Harryhausen. Fotograma a fotograma, el Ymir cobraba vida con gestos y movimientos que se sentían sorprendentemente humanos. Viéndolo tambalearse por las calles de Roma, desconcertado y asustado, no podías evitar sentir compasión por él, pero la película siguió la fórmula del monstruo trágico, incomprendido, cazado y finalmente destruido. Su muerte en el Coliseo fue desgarradora, un fuerte contraste con la habitual alegría cuando muere el monstruo. Filmada en locaciones en Italia, la película ofreció a los espectadores fondos impresionantes de ruinas romanas mezclados con caos alienígena. Esto no era solo otra película de estudio, se sentía más grande, más real. Los críticos notaron el arte, pero la taquilla fue modesta. ¿Por qué? Porque el público en 1957 quería emociones, no tragedia. No sabían qué hacer con un monstruo que les conmovía. Y sin embargo, los cineastas tomaron nota. El trabajo de Harryhausen en Ymir influyó en generaciones de diseñadores de criaturas y la idea de monstruos simpáticos se infiltró en la narrativa convencional. Sin Ymir, habríamos tenido a E.T. o incluso los momentos de asombro silencioso del xenomorfo en Alien. Difícil de decir, pero el linaje está ahí. 20 millones de millas a la Tierra puede que no haya sido un éxito de taquilla, pero demostró que incluso en la ciencia ficción pulp se podía mezclar espectáculo con tristeza. Un monstruo que te hacía llorar. Eso fue revolucionario. Viaje al séptimo planeta, 1962. Para 1962, la mayoría de las películas espaciales prometían pistolas de rayos, extraterrestres y monstruos de ojos saltones. Viaje al séptimo planeta tenía todo eso, pero luego añadió un giro psicodélico que nadie vio venir. Esta coproducción estadounidense-danesa se atrevió a hacer de Urano un escenario para algo más extraño que una simple aventura. Lo convirtió en un espejo del subconsciente humano. La historia, una tripulación de astronautas aterriza en Urano solo para encontrar un paisaje exuberante, similar a la Tierra, en lugar de un páramo helado. Pero aquí está el truco. Todo lo que ven es una ilusión creada por una misteriosa inteligencia alienígena que se alimenta de sus miedos y deseos. De repente, su misión se convierte menos en explorar el espacio y más en enfrentarse a sí mismos. El director, Sidney Pink, se inclinó mucho hacia imágenes surrealistas. Los personajes encontraron visiones oníricas, dobles y entornos que cambiaban sin previo aviso. El bajo presupuesto significó muchas pinturas mate y miniaturas. Pero en lugar de perjudicar la película, los trucos baratos le dieron una extraña vibra de otro mundo. Parecía un sueño febril, capturado en celuloide. Sin embargo, el público estaba desconcertado. La narrativa no lineal y el simbolismo intenso dejaron a muchos rascándose la cabeza. Los críticos lo descartaron como confuso
Inconsistente. No encajaba en la caja de la ciencia ficción de 1960 que todavía intentaba equilibrar las emociones de pulp con la naciente carrera espacial de la vida real. Pero en retrospectiva, la película estaba muy adelantada a su tiempo. Años antes de 2001, una odisea del espacio de Kubrick, Viaje al séptimo planeta, se atrevió a sugerir que la verdadera frontera del espacio podría ser la mente humana. Claro, era torpe, pero la ambición era innegable. No ganó mucho dinero, pero se hizo un pequeño nicho extraño en la historia de la ciencia ficción. Un viaje psicológico disfrazado de aventura espacial. Eso sí que está subestimado. Robinson Crusoe, en Marte, 1964. Antes de que The Martian hiciera la supervivencia en el espacio algo común, estaba Robinson Crusoe en Marte. Estrenada en 1964, esta película hizo exactamente lo que prometía el título. Dejó a un astronauta varado en Marte y lo observó descubrir cómo sobrevivir. Sin batallas espaciales llamativas, sin imperios galácticos, solo un hombre, un planeta desolado y la lucha por seguir respirando. Paul Manty interpretó al comandante Kit Draper, quien aterriza de emergencia en Marte con solo su ingenio, un mono como compañero y suministros limitados. Lo que siguió fue una historia de supervivencia sorprendentemente realista. Draper busca oxígeno, encuentra agua en lugares improbables e incluso descubre cómo cultivar alimentos. Para los niños en la audiencia, esto era pura aventura. Para los adultos, era una rara mezcla de hechos científicos con ciencia ficción. Los paisajes marcianos, filmados en el Valle de la Muerte, le dieron a la película un aspecto sorprendentemente auténtico. El director, Byron Haskin, aprovechó el terreno natural para hacer que Marte se sintiera tanto alienígena como plausible. Esto no era un telón de fondo pintado. Era un desierto duro, y lo sentías. Entonces, ¿por qué fracasó? El momento. En 1964, el público estaba fascinado por James Bond, los coches rápidos y el lado glamuroso de la ciencia ficción. Un relato de supervivencia lento y metódico se sentía fuera de lugar. La publicidad tampoco ayudó. Se vendió como una película de serie B sensacionalista, lo cual no le hizo justicia a su ritmo reflexivo. Con el tiempo, sin embargo, los críticos lo reevaluaron. Hoy en día, se reconoce como un precursor del género de supervivencia de ciencia ficción dura. Películas como The Martian deben mucho al solitario viaje de Draper. En aquel entonces, a nadie le importaba ver a un hombre racionar oxígeno. Ahora se siente visionario. Robinson Crusoe, en Marte, no recibió el reconocimiento que merecía en los años 60, pero en el siglo XXI parece que estaba 50 años adelantado a su tiempo. Silent Running, 1972. Las películas espaciales en los años 70 se estaban preparando para el espectáculo, pero Silent Running tomó un camino más tranquilo. Dirigida por Douglas Trumbull, el genio de los efectos especiales detrás de 2001, una odisea del espacio. Esta película de 1972 no trataba de batallas cósmicas o invasiones alienígenas. Se trataba de un hombre, algunas plantas y 3 robots peculiares, tratando de preservar los últimos bosques de la Tierra. Bruce Dern protagonizó como Freeman Lowell, un botánico a bordo de un carguero espacial encargado de mantener cúpulas llenas de la vida vegetal restante de la Tierra. Cuando llegan órdenes de destruir las cúpulas y devolver la nave a uso comercial, Lowell se rebela. Mata a su tripulación, salva un domo y se embarca solo con los drones, Huey, Dewey y Louie, como compañía. Lo que sigue es en parte una historia de supervivencia, en parte una advertencia ambiental y en parte una meditación sobre la soledad. Los visuales eran impresionantes para su época. Los domos fueron filmados usando un hangar de aviones real, dándoles una escala auténtica. Los drones, interpretados por actores discapacitados dentro de pequeños trajes, se movían con una sorprendente emoción. Combinado con las inquietantes canciones folk de Joan Baez, la película creó un ambiente más melancólico que emocionante. El público no sabía qué pensar. Querían ciencia ficción llena de acción. En su lugar, obtuvieron una alegoría ambiental lenta y sombría. La taquilla fue decepcionante. Los críticos estaban divididos. Algunos elogiaban su ambición y otros la encontraban sermoneadora. Pero con el tiempo, Naves Misteriosas se convirtió en un clásico de culto. Los drones se convirtieron en figuras queridas en el fandom de ciencia ficción, y el mensaje ambiental de la película se siente aún más relevante hoy en día. Trumbull, frustrado por su falta de éxito inicial, dijo más tarde que la película era demasiado personal para haber sido un éxito. Tenía razón. Silent Running no fue hecha para vender palomitas, fue hecha para perseguirte, y décadas después, todavía lo hace.
Fue Darkest Star, 1974. Todo director comienza en algún lugar, y para John Carpenter, ese lugar fue una pequeña película llamada Darkest Star, originalmente un proyecto estudiantil co-creado con Dan O'Bannon. Esta película, de 1974, se amplió a un largometraje y se estrenó en cines. El público apenas se dio cuenta, pero al mirar atrás, es una de las películas espaciales más extrañas, divertidas e ingeniosas jamás hechas. La trama es engañosamente simple. Una tripulación de astronautas deriva por el espacio en una nave deteriorada, encargada de destruir planetas inestables con bombas parlantes. Sí, las bombas hablan, y sí, una de ellas eventualmente debate filosofía antes de decidir detonarse. Es absurdo, es hilarante y sorprendentemente profundo. La película también presentó al mundo la escritura de Dan O'Bannon, que más tarde inspiraría Alien. Puedes ver el ADN de esa futura obra maestra aquí: la nave estrecha, la tripulación cansada, la tensión entre la comedia y el terror. Carpenter manejó la dirección con la misma inventiva que más tarde llevó a Halloween y The Thing, demostrando que podía hacer magia con un presupuesto pequeño. Sin embargo, el público no estaba preparado para una sátira espacial. Estrenada en la misma década que Star Wars y 2001, Dark Star cayó en un extraño punto intermedio. No era lo suficientemente llamativa para impresionar al público general, y era demasiado extraña para los fanáticos casuales. Pasó sin pena ni gloria por los cines, y desapareció, pero el público de culto la redescubrió. Los fanáticos abrazaron sus efectos caseros, su humor peculiar y su espíritu subversivo. ¿Esa bomba parlante? Todavía uno de los momentos más salvajes en la historia de la ciencia ficción. Al final, Dark Star nunca fue pensada para ser un éxito de taquilla. Fue una broma cósmica, una película estudiantil con ambición, y una semilla que creció hasta convertirse en algunas de las mejores obras de ciencia ficción jamás hechas. Para Carpenter y O'Bannon fue el comienzo de todo. Outland, 1981. Si pensabas que el espacio era solo láseres y alienígenas, Outland te hacía pensar diferente. Estrenada en 1981, este thriller crudo convirtió las estrellas en una nueva versión de la frontera del lejano oeste. Sean Connery interpretó al Marshal William O'Neill, un agente de la ley estacionado en una colonia minera orbitando la luna de Júpiter, Io. En lugar de monstruos alienígenas, sus enemigos eran la corrupción, la avaricia corporativa y los mercenarios enviados para silenciarlo. La configuración reflejaba High Noon, el clásico del oeste de 1952. O'Neill era el único sheriff enfrentándose a probabilidades imposibles, esperando la nave que traería a los asesinos pagados para eliminarlo. La tensión no provenía de los efectos especiales, venía de la determinación férrea de Connery y el lento aumento del temor a medida que el tiempo se agotaba. Visualmente, la película fue un triunfo. El director Peter Hyams utilizó extensos escenarios industriales para que la estación minera pareciera sucia, claustrofóbica y completamente creíble. Era menos Star Wars, más cine negro espacial. La banda sonora de Jerry Goldsmith añadió otra capa de crudeza, intensificando la sensación de aislamiento y amenaza. Entonces, ¿por qué no conectó con el público? Simple. 1981 también nos dio En busca del arca perdida, y justo antes de eso, El Imperio contraataca. Frente a héroes aventureros y espectáculos que abarcan galaxias, un western espacial de desarrollo lento se sentía sombrío. Los números de taquilla fueron mediocres y los críticos estaban divididos. Sin embargo, en retrospectiva, Outland se mantiene como uno de los papeles más subestimados de Connery y uno de los híbridos más inusuales de la ciencia ficción. No era llamativa, pero fue lo suficientemente audaz como para despojarse de la fantasía y mostrar el espacio como una frontera brutal y solitaria. Llámalo a la hora señalada en el espacio. Llámalo un fracaso de taquilla, pero llámalo olvidado, bajo tu propio riesgo. Moon Zero 2. 1969. Cuando escuchas Hammer Films, probablemente pienses en horror gótico, Drácula, Frankenstein, castillos empapados de sangre. Lo que no piensas es en un western espacial psicodélico ambientado en la luna. Pero en 1969, Hammer intentó justo eso con Moon Zero 2. El lema lo llamaba orgullosamente el primer western lunar. ¿El resultado? Una curiosidad de culto que apenas hizo mella en la taquilla. Ambientada en el año 2021, sí, de verdad, la película imaginaba la Luna como una frontera sin ley llena de buscadores, estafadores y empresarios turbios. El astronauta Bill Kemp, interpretado por James Olson, era un piloto rudo disponible para contratar, derivando hacia una corporación
Conspiración que involucra la minería de asteroides. Piénsalo como el lejano oeste chocando con la carrera espacial, completo con tiroteos y gravedad lunar. La producción se inclinó hacia el estilo de los años 60, colores psicodélicos, una banda sonora groovy y disfraces que parecían más de Carnaby Street que de la NASA. Los críticos de la época se burlaron. Parecía cursi, anticuado y francamente extraño en comparación con el realismo elegante que el público comenzaba a esperar con 2001. Una odisea del espacio aún fresca en sus mentes. La apuesta de Hammer no dio resultado. La película fue en gran medida olvidada, eclipsada por sus propias producciones de terror más confiables. Pero con el tiempo, Moon Zero Two encontró seguidores que apreciaron su encanto peculiar. Se atrevió a mezclar géneros de una manera que no se volvería común hasta décadas después. No es una película perfecta, pero es una reliquia fascinante. Imagina si Sergio Leone dirigiera un episodio de Star Trek mientras escucha un álbum de rock psicodélico. Eso es Moon Zero Two. Nadie la vio en 1969, pero quienes la redescubren ahora se dan cuenta de que Hammer intentó algo tremendamente original. The Day the Sky Exploded, 1958. Mucho antes de Armageddon o Deep Impact, existió El día en que el cielo estalló. Lanzada en 1958, esta coproducción británico-italiana se deslizó silenciosamente en los cines con una premisa ominosa. Las propias ambiciones espaciales de la humanidad casi desencadenan el fin del mundo. La historia sigue las secuelas del primer lanzamiento de un cohete tripulado que accidentalmente saca a un grupo de asteroides de su órbita. Ahora, la Tierra está en curso de colisión con la destrucción cósmica. Los gobiernos se apresuran, los científicos discuten y las naciones se unen en un intento desesperado por salvar el planeta. No hay extraterrestres, ni pistolas de rayos, solo la humanidad contra el frío e indiferente universo. Para finales de la década de 1950, esto fue innovador. Los efectos especiales utilizaron metraje de archivo de desastres reales, combinado con trabajo en miniatura que daba la ilusión de la Tierra en peligro. El tono era serio, casi como un documental. Un contraste marcado con las películas de monstruos cursis que dominaban los cines en ese momento. Pero el público no lo aceptó. Sin un monstruo o una gran estrella, parecía demasiado sombrío, demasiado realista. Los críticos lo calificaron de aburrido, y las ventas de entradas reflejaron eso. El espectáculo que el público quería simplemente no estaba allí. Y sin embargo, en retrospectiva, esta película se siente como el prototipo de cada épica de desastres que siguió. Puedes ver ecos de su trama de cooperación internacional en Armageddon, su mezcla de ciencia y suspense en La amenaza de Andrómeda, y su sentido de inevitabilidad en Melancolía. Estaba intentando ser ciencia ficción seria en una era que no estaba preparada para ello. El cielo no explotó en la taquilla. En cambio, la película se desvaneció silenciosamente en la oscuridad, pero para los fanáticos del género, es un artefacto fascinante, un recordatorio de que incluso en la década de 1950, los cineastas ya se preguntaban qué pasaría si el alcance de la humanidad en el espacio viniera con consecuencias cósmicas. Viaje al lado oscuro del Sol, 1969. ¿Qué pasaría si hubiera otra Tierra? Un duplicado exacto, oculto en el lado opuesto del Sol. Esa es la inquietante pregunta planteada por Journey to the Far Side of the Sun, también conocida como Doppelganger, una película de ciencia ficción británica de 1969 dirigida por Robert Parrish y producida por Jerry Anderson, el genio detrás de Thunderbirds. La película sigue una misión europea de exploración espacial que descubre un nuevo planeta orbitando en sincronía con la Tierra, siempre oculto a la vista. Cuando los astronautas aterrizan, encuentran un mundo idéntico al nuestro, pero con todo al revés. Izquierda es derecha, derecha es izquierda, y la realidad misma se siente descentrada. Es una premisa alucinante, años antes de que la ciencia ficción de universos paralelos se volviera convencional. Los efectos visuales eran de primera categoría para la época. El equipo de Anderson, famoso por su trabajo con maquetas, construyó impresionantes miniaturas de naves espaciales y escenarios futuristas. Parecía auténtico, elegante y mucho más pulido que la película de serie B promedio. Los críticos elogiaron la ambición, pero el público se mantuvo alejado. ¿Por qué? En 1969 todas las miradas estaban puestas en el verdadero alunizaje. ¿Por qué pagar para ver una película de ciencia ficción especulativa cuando la misión real del Apolo 11 dominaba todas las pantallas de televisión?
Como resultado, la película fracasó, apenas se distribuyó en los Estados Unidos, y la mayoría de los espectadores olvidaron que incluso existía, pero aquellos que la vieron nunca olvidaron su extraña atmósfera. Con los años, Viaje al lado lejano del sol ganó un culto de seguidores. Su inquietante concepto de mundo espejo inspiró historias posteriores y programas de televisión y películas, desde Fringe hasta Counterpart. Hoy, se siente como una joya oculta que planteó una de las preguntas más inquietantes en la ciencia ficción. ¿Y si otra versión de ti te estuviera mirando? No tuvo éxito en 1969, pero su influencia persiste en las sombras. Fase 4. En papel, Fase 4 suena como un documental de naturaleza que salió mal. Estrenada en 1974, esta película de ciencia ficción británico-estadounidense tomó a la humilde hormiga y la convirtió en una amenaza cósmica. No hormigas mutantes gigantes, solo hormigas normales, hechas aterradoras por implicación. La trama se centra en un par de científicos que estudian el extraño comportamiento en colonias de hormigas después de un misterioso evento cósmico. Estas hormigas no solo están formando enjambres, están evolucionando, construyendo estructuras complejas y comunicándose de maneras que sugieren inteligencia. Poco a poco, los científicos se dan cuenta de que la humanidad puede no estar en la cima de la cadena alimentaria. Dirigida por Saul Bass, el legendario diseñador gráfico detrás de secuencias de títulos icónicas para Psycho y Vertigo, esta fue su única película. Fiel a su estilo, lo llenó de visuales audaces, paisajes desérticos austeros, montajes surrealistas y primeros planos inquietantes de hormigas reales arrastrándose por escenarios intrincados. El estilo era hipnótico, inquietante y diferente a cualquier otra cosa en los cines. Sin embargo, el público no se interesó, esperaban una película de monstruos y obtuvieron una película de arte, disfrazada de una. El ritmo era lento, el tono cerebral y el final. Originalmente una visión psicodélica del futuro de la humanidad bajo el dominio de las hormigas, fue recortado por el estudio dejándolo aún más confuso. La taquilla fue desastrosa, pero los cinéfilos lo redescubrieron. Hoy en día, Fase 4 es aclamada como una obra maestra del eco-horror, un precursor de películas como Aniquilación o La Llegada, que fusionan biología con misterio cósmico. El final original de Bass incluso ha sido restaurado en algunas proyecciones, sorprendiendo a los espectadores con su ambición. En 1974, las hormigas no asustaban a nadie, pero en retrospectiva, Phase 4 no trataba realmente sobre hormigas, trataba sobre la evolución, el control y el frágil lugar de la humanidad en el universo. Solo tomó décadas para que la gente se diera cuenta. Space Hunter. Aventuras en la zona prohibida. Para 1983, el mundo tenía a Star Wars, El Imperio contraataca y El regreso del Jedi. Intentar competir en ese ámbito era un juego peligroso, pero Space Hunter, Adventures in the Forbidden Zone, lo intentó de todos modos. ¿Qué podría salir mal? Prácticamente todo. Promocionada como una película evento en 3 dimensiones, Space Hunter seguía a un aventurero rebelde llamado Wolf, interpretado por Peter Strauss, quien viaja a un planeta distante para rescatar a 3 mujeres capturadas por un señor de la guerra mutante llamado Overdog. En el camino, se une a una adolescente intrépida interpretada por una muy joven Molly Ringwald. La película tenía todos los ingredientes correctos: batallas espaciales, extraños paisajes alienígenas, villanos grotescos y un dúo disparejo en su núcleo. Básicamente intentaba ser Mad Max en el espacio, con un toque de estilo de Star Wars, pero la ejecución fue un fracaso. El truco del 3 dimensiones fue mal recibido, la historia se sintió derivativa y los críticos la destrozaron. Las cifras de taquilla fueron desastrosas. Lanzada solo 2 semanas antes del regreso del Jedi, nunca tuvo una oportunidad. El público fue a ver a Luke Skywalker salvar la galaxia, no una imitación barata. Y sin embargo, como muchos en esta lista, Space Hunter encontró una segunda vida en video casero y en cable nocturno. El diseño de producción extraño y la villanía exagerada de Overdog le otorgaron un estatus de culto. La presencia de Molly Ringwald añadió un valor de curiosidad para los fanáticos que más tarde siguieron su carrera en el Brat Pack. Al final, Space Hunter fue la película correcta en el momento absolutamente equivocado. Nadie quería una imitación cuando tenían el original.
Pero si miras más allá del fracaso, es un extraño y desaliñado fragmento de ciencia ficción pulp de los años 1980 que merece al menos una nota al pie en el Salón de la Fama de las Aventuras Espaciales. Así que ahí lo tienes, 16 aventuras espaciales que se atrevieron a soñar en grande, pero fracasaron cuando más importaba, moldeando el futuro más que los éxitos de taquilla. ¿Cuál de estos extraños viajes espaciales has visto o quieres ver? Deja un comentario y hablemos de galaxias olvidadas. Demasiado extrañas, demasiado inteligentes, demasiado extravagantes o simplemente desafortunadas. Estas películas nos recuerdan que no todos los cohetes alcanzan la órbita, pero a veces los fracasos olvidados terminan